Vamos a continuar con la clase de ayer. Hoy terminamos farmacocinética, ¿ya? Precisaremos qué factores influyen en la absorción de fármacos, ¿ya? La vía de administración tiene que ser bien precisada, bien identificada. Eh, Ahora, una vez que el fármaco llega al sitio de absorción, hay muchos factores que influyen en que esto sea posible o no, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la absorción de los fármacos? Depende de su hidrosolubilidad y liposolubilidad, hemos dicho, ¿no ve? ¿No? Entonces, también influye en la absorción el riego sanguíneo en el sitio de absorción. ¿Estamos? Entonces, las sustancias liposolubles se absorben más fácilmente que las sustancias hidrosolubles, ¿ya? Esto en cuanto a la absorción. También hay que considerar aquellos factores que pueden entorpecer la absorción, ¿ya? Y a veces la presencia de alimentos puede dificultar la absorción de algunos fármacos que tienen alta afinidad por la proteína del alimento. O la absorción puede dificultarse cuando hay presencia de cationes divalentes en el alimento, como la leche, como algunos compuestos de magnesio o de aluminio. Entonces, por ejemplo, los antiácidos, ¿ya? Pueden entorpecer la absorción porque algunos medicamentos se quelan en presencia de cationes y no se llegan a absorber. Entonces hay que tener en cuenta estos factores que hay que identificarlos, ¿ya? Ahora, también pensar, y en esto, eh, hay factores que también influyen en la distribución de fármacos, ¿ya? Eh, Muchos de ellos están relacionados con la permeabilidad capilar y las características del endotelio capilar, ¿ya? Es decir, muchas veces hay inflamación de la vía es decir, de la vía de absorción, es decir, del lugar donde el fármaco es absorbido hacia el torrente circulatorio. Por lo tanto, eh, hay que ver si la permeabilidad capilar, la luz del espacio intersticial permiten el paso de sustancias, sobre todo hidrosolubles, ¿ya? Que puede estar alterado en presencia de inflamación, por ejemplo, ¿ya? Otro factor que influye en la distribución es el volumen de distribución llamada que tiene cada compuesto, ¿ya? Sustancias liposolubles tienen un amplio volumen de distribución, las hidrosolubles tienen un volumen de distribución menor. Y también lo que influye en la distribución es la afinidad por las proteínas plasmáticas. Existe una proteína llamada albúmina en sangre circulante y la gamma globulina. Estas tienen afinidad por muchos compuestos o muchos fármacos. Por lo tanto, el fármaco unido a estos sitios inertes no permea fácilmente ni poros ni espacios. Por lo tanto, tiene dificultad en llegar al sitio de acción a veces, ¿ya? Entonces, esto hay que considerar a la hora de administrar compuestos. También influye el flujo sanguíneo al órgano o tejido. Hemos dicho, eh, muchos compuestos se distribuyen hacia órganos que tienen mayor riego sanguíneo, ¿ya? Y muchas veces este no es el sitio de acción precisamente, pero sin embargo, en el rápido paso por estos sitios, llegan primero a estos sitios, ¿ya? Pero después, obviamente, hacen el circuito completo y llegan al sitio de acción en concentración adecuada para tener efecto farmacológico. También es importante que hay barreras, como la barrera hematoencefálica, que es una barrera que a veces funciona tan selectivamente que no permite el ingreso de fármacos que están unidos a proteína ni fármacos que tienen alta hidrosolubilidad. Seguimos. Muy bien. Hay factores que influyen en el metabolismo de fármacos, como no, la edad, ¿no? Niños, prematuros, lactantes, jóvenes, adultos mayores, ancianos. Existen diferencias en el metabolismo. ¿Ya? Eso está condicionado a veces por factores genéticos. También el sexo, hay diferencias en el metabolismo farmacológico en hombres y mujeres. ¿Ya? Y las condiciones genéticas que a veces predisponen al sujeto a ser, eh, por ejemplo, a metabolizar con mayor lentitud o con mayor rapidez fármacos. ¿Ya? Otra cosa que es importante para ver el tema del metabolismo es
que el hígado esté indemne, es decir, que no tenga dificultades en su funcionamiento. Es por eso que muchas veces tenemos la necesidad de pedir pruebas de función hepática para administrar fármacos que tienen alto metabolismo hepático. Si el hígado está indemne, no tenemos problemas con el metabolismo y la excreción de fármacos. Pero si hay alguna hepatopatía, puede ser necesario hacer un ajuste de dosificación, ¿ya? Otro sitio que también hay que tener mucho cuidado y está adquiriendo últimamente relevancia es la flora colónica o la flora intestinal, ¿ya? Una flora basal normal también es un lugar de sitio de metabolismo de fármacos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en preservar esta flora intestinal. Ahora, ¿hay factores que influyen en la eliminación? Sí, muchos de ellos están relacionados con, por ejemplo, la cantidad de fármaco que llega al órgano excretor. O sea, el flujo sanguíneo influye al órgano excretor. Sobre todo, hemos dicho, el hígado y el riñón, ¿no es cierto? Eh, y también la unión a proteínas. ¿Ya? El fármaco se elimina fácilmente si está desmarcado de sus proteínas, que son sus sitios inertes de fijación. ¿Estamos? Ahora, la indemnidad del órgano de eliminación también es importante y esto se verifica a través de pruebas pretratamiento que nos indican función renal normal y función hepática normal o nos dicen función renal alterada y función hepática o hepatopatía presente. Entonces, en estos casos es importante seleccionar bien el fármaco para hacer un ajuste de dosificación o elegir fármacos que no tengan una gran excreción a nivel del órgano enfermo, sino tengan excreción por vías alternativas. Ya este es el efecto del primer paso que lo hemos explicado ayer y lo vamos a volver a tocar más tarde y algunos parámetros farmacocinéticos que hay que tener en cuenta, ¿ya? El volumen de distribución. El volumen de distribución puede ser real, el volumen de distribución puede ser aparente. ¿Listo? Vamos a ver qué implica cada concepto. ¿A qué llamamos volumen de distribución desde el punto de vista farmacocinético? Es la relación que hay entre la cantidad de fármaco en el organismo sobre su concentración plasmática. ¿Ya? Esa es la forma de calcular. Los fármacos con alto volumen de distribución como las sustancias liposolubles, hemos dicho que se concentran mayormente fuera del espacio intravascular, ¿ya? El espacio intravascular está ocupado por determinada cantidad de fármaco, pero la mayor parte del fármaco está en el espacio extracelular o intracelular. ¿Listo? Entonces, no existe una distribución homogénea. Partamos de ese principio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de volumen de distribución en farmacocinética, vemos dos tipos de conceptos, ¿ya? El volumen de distribución real es el espacio físico que ocupa un fármaco, ¿ya? Y depende mucho de su solubilidad. Hemos dicho, las sustancias liposolubles tienen un amplio volumen de distribución y las sustancias hidrosolubles tienen un menor volumen de distribución, ¿ya? Lo más importante es de que en la realidad, cuando hay fármacos que están, digamos, beneficiados por la liposolubilidad, estos tienen un volumen de distribución amplio y las concentraciones del fármaco en diferentes compartimientos son distintas, ¿ya? Ahora, ¿a qué llamamos volumen de distribución aparente? Es un parámetro farmacocinético de cálculo, digamos, ¿no? O sea, ¿hay que calcular el volumen de distribución? Sí. Es lo que habíamos dicho a un principio, ¿no? Es la relación de la cantidad total del fármaco sobre la concentración plasmática. ¿Listo? Y esto tiene que ver porque el único compartimento accesible para nosotros para medir la concentración farmacológica es el plasma, ¿ya? Entonces, para cálculos de dosificación, a veces utilizamos esta medida que es volumen de distribución aparente. Es decir, en general, no a veces, sino en general. O sea, más frecuentemente. Muy bien. Biodisponibilidad. ¿Cuál es el concepto de biodisponibilidad? ¿Ya? Importante saber es que cuando hablamos de biodisponibilidad, hablamos de la fracción inalterada de fármaco que alcanza la circulación sistémica independientemente de la vía de administración. ¿Ya? Y a veces la biodisponibilidad está expresada en un área
en una digamos, en una gráfica, en una área bajo la curva. Es decir, no se permite el, es decir, se precisa mejor esta biodisponibilidad cuando vemos en una curva de Gauss el área bajo la curva. Enseguida vamos a ver una curva de Gauss y vamos a explicar qué significa esto. ¿Ya? Entonces, en este espacio del área bajo la curva, sabemos que el tiempo de concentración es proporcional a la dosis. Sí, la concentración es proporcional a la dosis, ¿ya? Y obviamente, y al grado de biodisponibilidad de un fármaco. ¿Estamos? Entonces, dosis, concentración en el sitio de acción y biodisponibilidad son dos, es decir, son conceptos que nos hacen pensar en un parámetro para medir, a veces, tomar en cuenta y medir el intervalo de dosificación, ¿no es cierto? Y ver en qué momento alcanzamos la concentración estable, ¿ya? Entonces, biodisponibilidad es qué fracción de fármaco llega a la circulación independientemente de la vía por el que fue administrado, ¿ya? Y aquí tenemos una especie de cuadro que nos compara un poco las diferentes vías de administración y la biodisponibilidad que tienen cada una de ellas, ¿ya? La vía intravenosa es el 100%, es de inicio más rápido. Es decir, el efecto farmacológico se inicia más rápidamente, ¿ya? La vía intramuscular y subcutánea tiene más o menos la misma biodisponibilidad, solo que la vía intramuscular se diferencia de la subcutánea porque permite la inyección de grandes volúmenes, a menudo factibles, de medicamento. En cambio, por la vía subcutánea solamente es posible administrar volúmenes pequeños, pero la característica de estos fármacos es que tienen que ser liposolubles, ¿ya? La vía oral es una vía común, fíjate, tiene una biodisponibilidad muy variable, pero obviamente esto es así porque no solamente la absorción puede ser variable o puede ser afectada, sino porque también hay efecto de primer paso, ¿ah? Y el efecto de primer paso puede variar mucho la biodisponibilidad de un compuesto, ¿ya? Luego tenemos la vía rectal, que también tiene una biodisponibilidad entre 30 y menos a 100. Eh, Tiene el problema también de tener efecto de primer paso, pero en menor proporción, digamos, ¿ya? En menor proporción. La vía inhalatoria es una buena vía, sobre todo para líquidos y gases volátiles, hemos dicho. Es de inicio rápido, pero tiene una disponibilidad también variable. ¿Ya? Y finalmente, la vía transdérmica es una buena vía para fármacos que tienen larga duración de acción. ¿Ya? Es una vía de absorción lenta. Muy bien. Otro concepto que tienen ustedes que saber es qué es vida media, ¿ya? Vida es tiempo, ¿ya? Es el tiempo que necesita un fármaco para caer en su concentración a la mitad. Eso es lo que, ¿no? Ese es el concepto de vida media. O si vemos por otro lado, es el tiempo que necesita un fármaco para llegar a un 50% de su concentración estable, digamos. Es otro concepto de vida media. ¿Estamos? Ahora, aquí está la curva de Gauss, les dije, ¿no es cierto? Vamos a ver esta curva de Gauss. Es importante porque nos refleja cómo se comporta un fármaco cuando llega al torrente circulatorio. ¿Ya? Fíjate, a un principio la dosis hace que el efecto sea más o menos lineal hasta cierto punto. Pero llega un momento en que se llega al efecto máximo y luego empieza a decaer la concentración del fármaco en forma de campana. ¿Ya? Toda esta área bajo la curva significa duración de acción, ¿ya? Y esto es un parámetro equivalente a biodisponibilidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos también explicar en esta curva? Es que el intervalo o el espacio que hay entre la dosis mínima efectiva y la dosis máxima efectiva es la llamada ventana terapéutica, y esto es el margen de seguridad de un fármaco. Mientras más amplia la ventana, mayor variación en la dosificación sin riesgo de toxicidad. Pero mientras más estrecha sea esta ventana terapéutica, mucho cuidado con las variaciones de dosis. ¿Ya? Muy bien. Vida media.
Yo creo que el término está comprendido. Ahora, ¿a dónde nos lleva este concepto? A entender este otro que se llama concentración estable, ¿ya? Conocida en inglés como steady state, ¿ya? Steady state, ¿no? Los parámetros, es decir, ¿qué significa concentración estable? ¿Ya? Significa la concentración en la que el fármaco tiene un efecto terapéutico, ¿ya? Es decir, el fármaco oscila en un margen llamado de efecto terapéutico. ¿Estamos? Para alcanzar esta concentración estable, el fármaco tiene que tardar 4 a 4,5 vidas medias. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Si un fármaco tiene una vida media de 1 hora, ¿en cuánto tiempo alcanza su concentración estable? En 4 horas o 4 horas y media, ¿no es cierto? ¿Y qué significa alcanzar la concentración estable? Significa que el fármaco tiene efecto terapéutico, ¿no es cierto? Y es un efecto terapéutico estable o continuo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con aquellos fármacos que tienen una vida media muy prolongada? Pónganse de 8 horas. ¿En cuánto tiempo alcanzarán su concentración estable si son administrados a un intervalo determinado? Más o menos lo que lleva 4 a 4,5 vidas medias. A ver, multipliquen 4 por 8, 32. Entonces, ese fármaco tardará 32 horas en alcanzar su concentración estable. Por lo tanto, a veces es demasiado tiempo, es más de un día y medio, ¿no es cierto? Entonces, para el caso de fármacos que tienen vida media muy prolongada, se aplica el concepto de dosis de carga y vamos a ver después qué significa esto. ¿Ya? Dosis de carga, aquí está. Significa cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto terapéutico lo más rápido posible. Entonces, para fármacos que tienen vida media prolongada, se puede dar mayor cantidad de dosis con intervalos menores de tiempo con el objetivo de alcanzar una concentración estable lo antes posible para que el efecto terapéutico sea evidente. ¿Ya? Luego viene otro concepto, entender qué significa dosis de mantenimiento. ¿Ya? La dosis de mantenimiento es la cantidad de fármaco necesaria para mantener un efecto deseado. Es decir, la dosis que necesita el fármaco para mantener su concentración estable, en otras palabras. Muy bien. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el siguiente capítulo, pero ya les aviso, ¿no? Hay, el tema es de que a veces, como las terapéuticas son asociadas, no son monoterapias, puede haber este efecto, ¿no? De inducción enzimática e inhibición enzimática, sobre todo en el sitio metabólico principal del fármaco o de fármacos en plural. ¿Listo? La inducción enzimática siempre da como resultado una disminución de la actividad farmacológica tanto del fármaco inductor como del fármaco inducido. ¿Ya? Ahora, si el metabolismo farmacológico de uno de ellos da un compuesto todavía activo, esta inducción puede dar mucho compuesto todavía con actividad y puede producir toxicidad, ¿ya? Por estos metabolitos que todavía tienen actividad farmacológica. Pero esto es excepcional. En general, la inducción enzimática disminuye la acción farmacológica tanto del inductor como del fármaco inducido. ¿Qué significa inhibición enzimática? ¿Ya? Es lo contrario, y se da sobre todo a nivel del sistema de citocromos P450. ¿Ya? Esta inhibición enzimática puede exacerbar o aumentar la cantidad o la intensidad del efecto. ¿Listo? Aumenta la actividad tanto del fármaco inductor como del fármaco es decir, del fármaco inhibido, perdón, o del fármaco que está haciendo de inhibidor. ¿Estamos? Sobre todo tiene importancia la inhibición enzimática cuando hablamos de xenobióticos, ¿ya? Un xenobiótico es una sustancia química que carece de actividad biológica, pero sí entorpece el metabolismo farmacológico. Un xenobiótico es el tabaco, un xenobiótico son los químicos industriales, un xenobiótico son los contaminantes, preservantes de alimentos,
etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cualquier sustancia inhalante o ingestante es un xenobiótico. Carece de actividad biológica, pero sí entorpece el tema de metabolismo farmacológico. ¿Ya? Entonces, en caso de xenobióticos, estos pueden actuar como inhibidores enzimáticos. Muy bien. Vamos a ver que cuando uno administra un fármaco, y esto ya es un anticipo de la farmacodinámica, es que uno tiene efectos inmediatos o puede tener efectos retardados. ¿Ya? Cuando un fármaco se administra por una vía adecuada, llega al sitio de absorción, se absorbe de manera adecuada, se distribuye, llega al sitio de acción, se espera un efecto inmediato. ¿Ya? Ahora, depende de la vía de administración, lógicamente que sí. Si es por vía intravenosa, el efecto es más inmediato todavía. ¿No ve? Si es por vía intramuscular, tarda un poco más, pero también es inmediato. Si es por vía oral, puede tardar un poco más. ¿Listo? Ahora, a veces uno obtiene efectos retardados y esto es porque el fármaco para llegar al sitio de acción le toma un tiempo que hay que considerarlo, ¿ya? Se administra por una vía, esta vía puede ser de absorción lenta y tarda el fármaco en alcanzar una concentración plasmática que al ser distribuido recién tarda para llegar a una concentración estable y pueda tener efecto en el blanco biológico o en el sitio o en el tejido donde están los receptores. Por lo tanto, este efecto retardado a veces implica o explica el tiempo que necesita un fármaco para llegar al sitio de acción en una concentración adecuada y tener el efecto farmacológico esperado. Ahora hay efectos que dependen de la hora, ¿ya? Es decir, más que de la hora, de la forma de administrar, ¿ya? Y se ha visto, por ejemplo, el ejemplo de esto está en la administración de la gentamicina, por ejemplo. La gentamicina es un aminoglucósido. Se ha visto que cuando se administra con infusión continua, es mucho más tóxico a nivel renal que cuando se administra en dosis intermitentes. ¿Ya? ¿Ya? Es una toxicidad que a veces está explicada por esta forma de administración. ¿Ya? Y hay otros efectos llamados acumulativos, es decir, algunos fármacos eh, tienen una acción prolongada, ¿no ve? Porque estos fármacos se distribuyen y se redistribuyen, ¿vamos? Hacia el compartimento intravascular. Estamos dicho, algunos barbitúricos tienen un gran volumen de distribución y a veces del celular subcutáneo o del espacio extracelular o intracelular, perdón, se redistribuyen hacia el torrente circulatorio y mantienen todavía metabolitos que tienen actividad farmacológica y estos son responsables de varios efectos, digamos, de resaca, hiporreflexia, bradipsiquia que tienen los pacientes después de que han sido sometidos a exposición con estos compuestos. Muy bien. Y finalmente las vías de eliminación, ayer hemos visto un poco de ello. Las principales son la renal y la hepática, ¿no es cierto? A nivel renal hay dos mecanismos bien identificados, la filtración glomerular y la secreción tubular. ¿Ya? Algunos libros mencionan a la reabsorción tubular como una vía, pero las principales son las dos primeras. Y la vía también de eliminación, que es la hepática, ¿estamos? El fármaco, aparte de que el hígado metaboliza, el fármaco puede eliminarse por la bilis, ¿listo? Llegar al compartimiento o al lumen intestinal y ser eliminado con las heces, ¿ya? Ahora, las sustancias que son hidrosolubles, acá, que se eliminan por vía hepática, lo hacen por transporte activo, ¿ah? O sea, para llegar a la bilis tienen que tener un mecanismo de transporte activo, ¿ya? Y una vez que llegan al intestino no se reabsorben con facilidad porque son compuestos hidrosolubles. Muy bien. Otras vías de eliminación identificadas son la vía pulmonar, ¿ya? Es una amplia superficie, ¿no? Que puede permitir la eliminación por difusión, ¿ya? Y la vía intestinal, que está acá explicada en el gráfico de la derecha, ¿no es cierto? Hemos dicho, el intestino recibe fármacos que se eliminan por vía biliar y también, ¿no es cierto? Eh, Recibe del estómago a veces compuestos que no llegan a absorberse o que por un tránsito intestinal acelerado
no llegan, no tienen tiempo de absorberse, también son vías de eliminación, ¿no? Los intestinos, sobre todo el delgado y el grueso. Y esos son las vías de eliminación mayores. Las menores, fíjense, es la vía mamaria, la lactancia, la salivación y la sudoración. ¿Listo? Bueno, y hasta acá llegamos con este tema de farmacocinética. Ahora vamos a ver el tema de biotransformación. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Lo que vamos a ver ahora es metabolismo farmacológico. ¿Listo? Cuando hablamos de biotransformación, hablamos principalmente de la actividad que tiene el hígado, ¿ya? Que es el principal sitio metabólico, pero no es el único. Fíjense, hay además el intestino, o sea, participan en la biotransformación el intestino, el mismo plasma a nivel renal. Se da también biotransformación a nivel del tejido pulmonar y otro tipo de tejidos, ¿ya? Pero son, digamos, de menor importancia. El principal sitio metabólico es el hígado. Muy bien. ¿Qué significa biotransformación? Es sinónimo de metabolismo. ¿Listo? Este metabolismo es un proceso que sufre el fármaco una vez que llega al al órgano encargado de biotransformación y tiene tres posibilidades, ¿ya? Uno, de desactivarse y convertirse en un metabolito más activo y depurarse o eliminarse, o puede el fármaco convertirse en una molécula todavía con actividad farmacológica. ¿Listo? Estas son las tres posibilidades, si ustedes quieren. La desactivación, la eliminación, o sea, y la activación si son profármacos o son fármacos que de convertirse en metabolitos todavía activos pueden tener actividad farmacológica. ¿Ya? Entonces, ¿dónde son los sitios moleculares, digamos, a donde se realiza metabolismo farmacológico? Sobre todo en el retículo endoplásmico, mitocondrias, en el citosol, en los lisosomas, en la envoltura nuclear y en la membrana plasmática. Ahí sucede el metabolismo farmacológico. ¿Ya? ¿Por qué es necesaria la biotransformación? ¿Listo? Es necesaria porque de esa manera el organismo inactiva fármacos y los hace más fácilmente excretables, o también puede activar moléculas que vienen como profármacos. ¿Listo? Y también a veces esta biotransformación eh, es necesaria, sobre todo para explicar, ¿no?, por qué algunos compuestos en la fase uno no se llegan a inactivar y necesitan de una fase 2. A veces fracasa la fase uno, pero la fase 2 ya completa la inactivación y recién el fármaco puede ser excretado. Entonces, la biotransformación es un proceso secuencial, ¿listo? Que tiene una fase uno y una fase 2. ¿Estamos? Ahora, por la biotransformación se puede también explicar el por qué los efectos de un fármaco son temporales, ¿ya? Y en algún momento puede aparecer toxicidad si es que esta biotransformación convierte al fármaco en un metabolito tóxico, ¿ya? Sobre todo, hemos visto por la interacción con xenobióticos, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Ahora, hay una fase llamada fase uno. Ya hemos dicho, es la primera fase. Esta fase está encargada de convertir el fármaco original en uno de mayor polaridad. ¿Ya? Lo convierte en una molécula más hidrosoluble, ¿no? Por medio de la oxidación, reducción o hidrólisis, ¿ya? Y hace que este compuesto pueda excretarse con mayor facilidad. ¿Listo? Ahora, si esto no es posible, hay una fase 2 que sí lo hace más polar y termina el fármaco eliminándose. Muy bien. En la fase 2, fíjense, hay lo que se llama la conjugación o síntesis. Digamos, esta fase 2 serviría para convertir al fármaco que todavía tiene actividad farmacológica en un compuesto inactivo, ¿ya? Obviamente, al conjugarse o sintetizarse, vamos a ver cómo son los mecanismos enzimáticos, se convierte en un producto más fácilmente depurable.
¿ya? Ahora, una situación en la biotransformación ha sido bien estudiada, ¿ya? La fase uno inactiva gran cantidad de fármacos, pero no del todo, ¿ya? Y se creía que la fase 2 era la fase terminal, es decir, la fase que sí definitivamente inactivaba fármacos, pero no es así. Investigaciones actuales dicen que hay todavía fármacos que, a pesar de haber atravesado la fase uno y la fase 2, todavía tienen actividad farmacológica, ¿ya? Y esto tiene que ver a veces por la interacción con la dieta o los alimentos, ¿ya? Entonces, eh, esto es, a grosso modo, las reacciones de la fase uno y la fase 2, ¿ya? Ahora, vamos a ver dónde ocurre el sitio principal de biotransformación, hemos dicho a nivel hepático, ¿no es cierto? ¿Ya? Existen vías alternativas como la mucosa, intestino, plasma, etcétera, etcétera, que intervienen también en la biotransformación. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a reforzar un poquito el concepto de lo que es metabolismo del primer paso, ¿no ven? Que es parte de la biotransformación de algunos compuestos que administrados por vía oral, ¿no es cierto? ¿No? Alcanzan la circulación portal, atraviesan el hígado y aquí son inactivados. Por lo tanto, su biodisponibilidad está afectada. ¿Ya? Esto sucede sobre todo a nivel hepático, pero también se ha visto que el intestino, a través de la microbiota, puede también ejercer este proceso de metabolismo del primer paso. Contribuye al metabolismo del primer paso. Bien, ahora sí vamos a ver lo que es la biotransformación y vamos a centrarnos en la fase uno, ¿ya? Intervienen enzimas en esta biotransformación, especialmente las que están en la membrana del retículo endoplásmico liso, ¿ya? Y obviamente actúan en forma combinada con el sistema de oxidasas, ¿ya? ¿Qué sucede a este nivel? Existen oxidaciones en los microsomas, ¿ya? Y para llevar a cabo esta reacción es importante tener un agente reductor como la NADPH, tener un sistema llamado citocromo P450, otro sistema llamado citocromo P450 reductasa y oxígeno molecular. Es decir, todos estos compuestos permiten las oxidaciones en los microsomas. Después vamos a ir entendiendo a medida que vayamos explicando qué implica esto, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la fase uno, ¿ya? Y vamos a ver, fíjense, en esta torta, van a ver de que en el metabolismo farmacológico de la fase uno interviene este sistema llamado de enzimas, citocromo P450, que se presenta de dos maneras, ¿ya? Unas son flavoproteínas y se llama la NADPH citocromo P450 óxido reductasa, ¿ya? Y interviene un segundo componente que son hemoproteínas, que son las enzimas citocromo P450 que funcionan como oxidasas terminales, ¿ya? Todas estas tienen diferentes isoformas, ¿ya? Tanto la flavoproteína 1 como la hemoproteína 2, ¿ya? Por ejemplo, en las citocromo P450, ¿qué se ha visto? ¿No? Isoformas, fíjense, que están descritas acá con varios denominativos, la 1A2A6, la 2A6, la 2B6, etcétera, ¿ya? De estas vamos a rescatar las más importantes, ¿ya? Por ejemplo, la CYP1A2, la 2A6, la 2B6, la 2C9, la 2D6, la CYP-E1 y la CYP3A4 son las isoformas más importantes en el metabolismo farmacológico. ¿Ya? Si ponemos un porcentaje, mira, en cada una de ellas hay el 15%, el 4%, el 1%, el 20%, el 5% y el 30%. O sea, el contenido de todo este bloque llamado isoformas P450 son responsables de catalizar la mayor parte de fármacos que se usan en terapéutica. ¿Listo? Entonces,
es importante no producir interacciones con estos sistemas enzimáticos, ni por fármacos paralelos, ni por xenobióticos. Muy bien. Aquí vamos a entender mejor lo que es la inducción enzimática y la inhibición. Hemos dicho, si hay procesos de inducción por fármacos que inducen, se termina la actividad farmacológica, ¿no ve? Muy rápidamente. O en algún caso puede haber toxicidad por metabolitos activos. Y si hay inhibición enzimática y aquí intervienen los xenobióticos en gran proporción, también puede terminar con incremento de la actividad farmacológica. Puede determinar el incremento de la actividad en algunos fármacos. ¿Ya? Y de repente el efecto es prolongado y a veces hay hasta toxicidad. Muy bien. Vamos a las reacciones de la fase 2. Si la fase uno no neutraliza o no inactiva fármacos, la fase 2 sí lo hace. ¿Ya? Existen muchos medicamentos que todavía con actividad farmacológica ingresan a la biotransformación de la fase 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué se produce acá? Hay reacciones de conjugación. ¿Ya? Y aquí les dije, ¿no ve? Esto está influenciado mucho por la dieta, porque esta dieta regula las conjugaciones. ¿Estamos? Ahora, en algunos casos se ha visto de que no hay inactivación completa porque todavía algunos fármacos pueden tener toxicidad porque la dieta no ayuda a la fase 2. ¿Ya? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de reacciones de la fase 2? ¿Ya? Hablamos de reacciones de conjugación, glucuronidación, acetilación y sulfatación. ¿Listo? Todos estos lo que hacen es añaden un grupo hidrófilo a la molécula original y lo convierten en un metabolito inactivo, o sea, aumentan su polaridad y hacen más fácilmente excretable. Pero como te digo, a veces los xenobióticos intervienen muchísimo en entorpecer estas reacciones de la fase 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en conclusión, la biotransformación permite activar profármacos, inactivar fármacos y un fármaco que es menos polar, convertirlo en más polar para que sea más fácilmente excretable y a veces extraordinariamente puede producir metabolitos tóxicos que tienen todavía actividad farmacológica. ¿Listo? En algunos raros casos, pero hay que considerar esta posibilidad. Muy bien, ahora vamos a ver qué factores influyen en la biotransformación. ¿Listo? ¿Qué factores retrasan, digamos, el metabolismo farmacológico? Uno es la vía de administración. ¿Ya? Es probable de que hay algunas vías que demoran más en o sea, en metabolizar fármacos o que posibilitan que tarde el fármaco en llegar al sitio donde se metaboliza. ¿Listo? Otro factor que influye en el metabolismo farmacológico es que el fármaco esté fijado a proteínas, ¿ya? Cuando un fármaco está fijado a proteínas, primera condición, no tiene actividad farmacológica porque unido a una proteína no puede unirse al receptor. Tiene que liberarse de esa proteína. Ahora, un fármaco unido a proteína tampoco puede eliminarse. Hemos dicho que los principales mecanismos de expresión a veces son la filtración glomerular y la secreción tubular. ¿No ve? Entonces, el fármaco fijado a proteínas no se elimina. ¿Ah? Para ser eliminado tiene que estar disuelto, es decir, lejos de su fijador o de su sitio inerte de fijación. Un cachito. Ya, ahora, ¿hay diferencias individuales? Sí hay diferencias individuales que influyen en la biotransformación. ¿Ya? Primero, existen factores genéticos, evidentemente. Se han identificado que hay en algunas etnias mayor velocidad o menor velocidad en el metabolismo. Y esto es por factores genéticos que condicionan un mayor o menor número de enzimas que metabolizan fármacos. ¿Ya? Estos factores genéticos se pasan de generación en generación a través de caracteres autosómicos recesivos. ¿Ya? Ahora, otros factores ambientales, ya hemos explicado muy bien, que son los xenobióticos.
¿ya? Y aquí explicamos algunos, ¿no? El hábito de fumar o trabajadores de industrias donde se exponen a sustancias inductoras, ¿no ve? Sustancias químicas, aceites, sustancias volátiles como la, ¿no ve? Gasolina o los lavavajillas, los destapacaños, en fin, hay un montón de sustancias inductoras, ¿ya? Y esto puede influir en la biotransformación, lógicamente, ¿ya? ¿Y esto qué hace difícil? Uno, la dosificación y dos, pueden limitar mucho los efectos terapéuticos de un fármaco, ¿no es cierto? Muy bien. Eh, Hay interacciones fármaco-fármaco y esto tenemos que explicarlo, ¿ya? Eh, Estamos acostumbrados a prescribir a veces muchos compuestos en una misma prescripción, ¿no? En una misma receta va 4 o 5 fármacos, ¿no es cierto? Y esto a veces es un error. Muchos de ellos pueden tener interacciones entre ellos mismos, especialmente en el tema metabólico, ¿listo? Entonces puede haber inducción, inhibición enzimática y esto no debemos nosotros en la prescripción intentar experimentar con estos fenómenos de biotransformación, ¿ya? O de alteración de la biotransformación, ¿no? Ahora, una explicación por el que puede haber inducción o inhibición es que algunos fármacos compiten por el mismo sustrato endógeno, es decir, eligen el mismo mecanismo enzimático, tienen el mismo mecanismo enzimático y compiten, ¿listo? Y ahí puede darse lo que se llama la inducción enzimática. Y obviamente uno de ellos, o el inductor o el fármaco inducido, bajan su actividad farmacológica cuando hay inducción. Y cuando hay inhibición, obviamente hay exacerbación a veces del efecto tóxico de uno de aquellos que deberían metabolizarse y todavía no lo ha hecho. Ahora, también hay enfermedades que afectan a la biotransformación, sí existen, ¿ya? Sobre todo las hepatopatías, las enfermedades cardíacas, que afectan el volumen de distribución, las enfermedades pulmonares, las enfermedades, trastornos tiroideos, ¿ya? El hipotiroidismo, los trastornos renales y las insuficiencias pancreáticas. A veces la insuficiencia pancreática o la pancreatitis puede alterar mucho la biotransformación de fármacos. Perdón un ratito. Mm, mm. Ya, entonces aquí estábamos, ¿no? Bien. Eh, El metabolismo de fármacos también puede producir unas reacciones paradójicas, ¿no es cierto? O reacciones, una pérdida de efecto farmacológico muy pronto o efecto tóxico con dosis estándar, ¿no? Algo está pasando a nivel del sitio metabólico, ¿ya? También esta biotransformación, no se olviden de que excepcionalmente puede dar metabolitos tóxicos, ¿ya? Entonces, ningún fármaco tiene inocuidad total. Ustedes saben de que todos los fármacos tienen efectos benéficos y efectos perjudiciales, ¿ya? Entonces, cuando hay alteraciones del metabolismo, por sea por condiciones genéticas o por patologías del sitio metabólico, puede haber reacciones tóxicas, ¿no es cierto? O problemas para inactivar fármacos y mantener un efecto farmacológico prolongado, que a veces es lo que no necesitamos producir en un paciente, ¿ya? Entonces, reacciones paradójicas, producto de que la vía de biotransformación está siendo afectada por diferentes factores que hemos ya identificado, ¿no? Mecanismos de afectación a la biotransformación ya identificados. ¿Listo? Muy bien, y con esto hemos terminado la temática de farmacocinética. ¿Estamos? Entonces, la siguiente semana vamos a continuar con farmacodinamia, ¿ya? Y la farmacodinamia es cuál es el sitio de acción y el efecto farmacológico. Vamos a ver dónde actúan los fármacos, con quiénes interactúan
para producir cambios en el comportamiento celular y como las células están en tejidos y órganos, vamos a ver cómo esto se traduce en un efecto farmacológico en aparatos y sistemas y este efecto farmacológico puede ser utilizado con finalidad terapéutica, ¿no es cierto? O efecto terapéutico. ¿Listo? Entonces, eso la siguiente semana. Una recomendación les voy a dar a todos los que están en la clase, ¿ya? Tenemos 84 participantes, ¿ya? Me parece que no es lo ideal, ¿no? Para una clase teórica. Creo que muchos de ustedes empiezan ya a cruzarse en horarios con la teórica de farmacología. Se dé a la hora que dé, digamos, y muchos de ellos algunos tienen muchos desinterés, ¿no? No algunos, sino muchos están en el tema de priorizar la práctica y no venir a la teórica, ¿no? Yo creo que es un error. Reflexionen un poquito. Otro mensaje que les doy también a todos y bien intencionado. El material que publicamos nosotros de diapositivas son la clase guía que utilizamos para una clase. No quiere decir de que este es el material de estudio. Ojo, ¿ah? El material de estudio es la bibliografía. Ustedes tienen que leer el libro base, que es el Katsun. Pero además hay otros libros que coadyuvan a la mejor comprensión, como el Goodman y Hillman, el Rank, ¿no? El Leaping Code. En la bibliografía ustedes van a encontrar, es accesible. Pero no vayan a creer ustedes de que las preguntas están en las diapositivas. Ojo, ¿ah? No es así. Las diapositivas son una guía para dar una clase teórica, pero las preguntas y todo lo que es evaluación sale de lo que es el libro, ¿no? El libro en este caso, que es el texto guía Katsu. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventaja tiene venir a la clase teórica? La ventaja fundamental es de que acá el docente te ayuda a comprender mejor aquello que a veces que en el libro está y no se entiende en una o dos o tres estudiadas que le des o leídas que le des. ¿Ya? Entonces, acá te hacemos un poco más accesible la comprensión. Y cuando tú vas a hacer tu resumen y haces toda tu preparación para la clase práctica, en la práctica te hacen ejercicios de aplicación, obviamente el circuito de aprendizaje está más o menos completo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque sigues ese circuito. Pero si te privas de la primera fase, que es el conocer la información, ya el resto te da una preparación media debilucha y a veces vienes con más dudas que certezas a la práctica. Y esto a veces entorpece mucho tu comprensión. Entonces, con esa recomendación cerramos ahora el capítulo de farmacocinética. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, con gusto la respondo. Si no, nos vemos la siguiente semana. Doctor, tengo una pregunta. Buenas ¿Sí? noches. Eh, en la fase 2 mencionó que influía mucho los alimentos cuando se transforma el fármaco. ¿Qué alimentos pueden actuar de manera positiva o de manera negativa en esta fase 2? Hay varios, pues las nitrosaminas de la carne asada, por ejemplo, influyen en el metabolismo farmacológico y también el jugo de toronja interfiere con los mecanismos del citocromo P450, ¿ya? Y los xenobióticos que están presentes en alimentos, en la comida rápida, ¿no? Que tienen alta cantidad de preservantes y compuestos químicos que son edulcorantes o saborizantes. También esos son xenobióticos, ¿no? Entonces, estos sí alteran la fase 2 sobre todo. Y lógicamente, si vas a ver el listado de xenobióticos es largo, larguito, ¿ah? No les he dado ahora, bueno, por ejemplo, que ustedes en el libro lo encuentren y un poco que se den cuenta, ¿no? A qué estás expuesto cotidianamente. No están tan locos aquellos que dicen que la alimentación tiene que ser lo más sana posible, es decir, consumir aquello que uno mismo es posible plantar, ¿no? Germinar y hacer que dé frutos. Tu lechuga, tu tomate, tu rábano, tus verduras de consumo, ¿no? Tus árboles frutales, etcétera. ¿Por qué razón? Porque la industrialización ha
contaminado de mucho xenobiótico a todos los productos que compramos. Entonces, y esto obviamente tiene mucho que ver con el metabolismo de fármacos. ¿Tal respondí a tu pregunta? Sí, gracias. Muy bien. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, en la concentración estable, Sí, a lo que yo entendí es la concentración del fármaco para mantener su efecto como tal, ¿no? Y en la exacto. dosis de mantenimiento, Sí. ¿qué diferencia hay entre esos dos conceptos? Porque según mi criterio me parece lo mismo, doctor. No, pues la concentración estable es la concentración en la que el fármaco tiene efecto terapéutico sostenido, ¿me entiendes? Y la dosis de mantenimiento es aquella dosis que te permite mantener al fármaco en su concentración estable, ¿ya? Entonces se dice que la dosis de mantenimiento es la dosis necesaria para reponer lo que se eliminó en ese tiempo, ¿me entiendes? O sea, la dosis de mantenimiento repone aquello que se eliminó en unidad de tiempo. Ah, ya. Entonces, Ujú. son, apuntan a lo mismo, pero no son lo mismo. Ya, gracias. Muy bien, muy bien. Nos vemos entonces la siguiente semana, jóvenes. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Shalom. Doctor, sobre lo que es la biodisponibilidad, ¿está bien decir que es la capacidad del fármaco de llegar a su receptor diana específico? Perdón, no te he escuchado bien. ¿De qué concepto estás hablando? De lo que es la biodisponibilidad. Eh, ya, digamos que es un término que puede explicarse de esa manera desde el punto de vista farmacodinámico, digamos, ¿no? Es la concentración del fármaco en el sitio de acción, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es. O en el órgano diana en el que actúa, también. Se puede explicar de esa manera desde el punto de vista farmacodinámico. Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Doctor, si una persona es alcohólica, ¿será que puede influir en la absorción de los medicamentos? En la absorción, en la distribución, en el metabolismo y en la excreción, en todo, en todo el circuito farmacocinético. Porque el que toma alcohol tiene el tubo digestivo inflamado, obviamente tiene una gastritis crónica, a veces la gastritis crónica es atrófica y entorpece la absorción del fármaco. Tiene problemas de distribución de fármacos, ¿no es cierto? Y tiene problemas metabólicos y tiene problemas de excreción o eliminación de fármacos. Entonces tiene alteraciones en todo el aspecto o todas las fases de la farmacocinética. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Listo? Habríamos terminado, ¿no es cierto? 71 queda. Ya. Ok, nos vemos entonces la siguiente semana. Que les vaya bien, jóvenes. Estudien, estudien, les digo, con las recomendaciones que les he dado. ¿Ya? Que les vaya bien. Hasta Buenas luego. noches, doctor.